No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común este sábado con Santiago Rocagliolio. Yo estoy muy contento de tener a Santiago hoy con nosotros porque, como los escritores de otros tiempos, es un escritor latinoamericano. Y quizá después de la generación de García Márquez, de Vargas Llosa, no volvió a haber quien le hablara al conjunto del subcontinente. Y las obras de Santiago lo han logrado. Me da mucho gusto que nos acompañe, Santiago. Muchas gracias, Ricardo, por esta invitación y gracias por esas palabras tan bonitas. Me encantaría que fuera así. Pues tu obra va recorriendo distintos países, poco porque tú has recorrido distintos países. Tengo que hablar de tu estancia infantil en México. Tú eres peruano de origen, pero en este país te recibimos en alguna época. Y luego regresaste a Perú y luego te encuentro ahora en España. ¿Este recorrido por América Latina te ha permitido hablarnos al conjunto de los latinoamericanos? Bueno, para mí el concepto de latinoamericano fue un concepto mexicano, porque yo soy hijo de esos refugiados políticos, asilados políticos que México recibió en los años 70. Por eso yo crecí en México y entonces crecí rodeado de uruguayitos, argentinitos, chilenitos, gente que se iba de muchas dictaduras del continente y que se encontraba en México. Y yo diría que en esos años, en esos 70 en México, ellos descubrieron que eran más que uruguayos, peruanos y chilenos, que formaban parte de una región con problemas parecidos, con ideas parecidas, y se forjó ahí una identidad que yo mamé, que para mí fue siempre la más natural. Yo me siento en casa en cualquier lugar en que se hable nuestro idioma. Tus padres pertenecen todavía a esa generación de las grandes utopías, ¿no? De las grandes transformaciones ilustradas, ¿no? Y que en realidad se toparon pues, con las pequeñas transformaciones mezquinas, ¿no? Violentas, destructoras de vida. Sí hay un choque, digamos, entre la utopía que le pusieron al niño y el adulto que tiene que mirar quizá con mayor cinismo y mayor frialdad esas transformaciones. Y hay algo de esto en el corazón de tu literatura, de tu obra, de tu relato de no ficción sobre el siglo XX, en fin, y quiero hablar de la última novela. Sí, a mí me educaron en la fascinación con la revolución, todos estos latinoamericanos, mexicanos de los que yo estaba hablando antes, pero es verdad que volvimos al Perú y ya había una revolución y era un infierno, era una guerra muy violenta en la que tanto los revolucionarios como el Estado eran capaces de cosas atroces por buenas causas. Entonces yo diría que desde entonces un tema que me fascina es el mal, es cómo hacemos el mal por buenas razones. Yo crecí teniendo que preguntarme por qué alguien me metería una bala en la cabeza, por qué alguien bombardearía mi casa, si yo soy una buena persona. Y descubrí después que los que lo podían hacer creían estar armados de buenas razones. Y ese es un tema que me obsesiona y que cruza todo mi trabajo, el daño que las personas se hacen, el mal y de dónde surge. La genialidad de Hannah Arendt, de la banalidad del mal, en efecto, recorre tus preocupaciones. Y déjame hablar ahora de este texto publicado en Seix Barral, ¿no? El título es esperanzador, ¿no?
porque si uno pudiera librarse del mal, sobre todo de este mal mecánico, ¿no? De este mal a nivel macro que nos conduce a perder dignidad, derechos, humanidad. Pues la humanidad tiene futuro. Pero para enfrentar ese mal tendríamos que enfrentar la mentira. Y tu liga entre la banalidad del mal y la mentira me parece importantísima. Y ya no hablo de la mentira de la gran utopía, ¿no? Sino de las mentiras que desde la familia nos enseñan a cultivar. Sí, yo creo que esta es una novela que habla, si no de las mentiras, por lo menos de los silencios, de las cosas Son de las cosas que no distintas. hablamos, que no tocamos, pero se refugian una en otra. Es decir, yo creo que todos tenemos una versión de la vida en la que somos los buenos. Y para proteger esa versión, para proteger nuestro propio estatus, nuestra propia legitimidad moral, a veces hay que mentirnos a nosotros mismos, a veces hay que callar cosas. Y los personajes de esta novela guardan muchos silencios, silencios que podrían hacer explotar su familia, su congregación religiosa, su clase social y en última instancia su país. Pero acaban siendo esclavos de esos silencios. Perteneces a una generación de escritores que se han concentrado en ver a la familia como un núcleo interesante para la literatura, ¿no? Es decir, a la institución familiar. Pero esto que me dices, en realidad corre también para la gran familia, para las naciones, ¿no? Las naciones, para poder sobrevivir, tienen que guardar silencio y ocultar todo eso que les da pena, que les da vergüenza. Probablemente es en la familia donde uno aprende justamente a construir esos vacíos silenciosos, sin los cuales la institución entera se caería, los países y a lo mejor el globo. Sí, todo grupo humano tiene tabús, ¿no? Cosas que desde el nazismo, que es legalmente un tabú en Alemania, hay límites sobre lo que puedas decir, hasta los abusos dentro de las familias, que son cosas de las que se prefiere no hablar por cómo ponen en cuestión toda la idea de la comunidad familiar. Y yo creo que donde hay un tabú, donde hay un silencio, es donde hay una buena novela. Ese es justamente el lugar donde hay que rascar y hurgar para tratar de contar las historias que no te están contando, que hay gente que no quiere que sepas. Ahora, Santiago, como individuo, en tu generación, en tu época y en tu ejercicio literario, pues estás arrojado a cuestionar arreglos que funcionaron, no sé si, no me atrevería a decir bien, pero que perduraron mucho tiempo. Déjame estar el patriarcado como una formulación institucional hecha de silencios, de guiños, ¿no? De sutilezas, que nos entregaron a los hombres muchas ventajas y privilegios, pero también muchos dolores, ¿no? Que nos atraviesan. Y este es otro tema que está ahí, ¿no? Los silencios que construyen la reputación del padre, que si los rompieras, la reputación del padre se caería y probablemente con ello todo el patriarcado, todo el sistema patriarcal de su entorno. Bueno, a mí me interesa mucho el tema de la masculinidad. A través de mis libros aparecen historias en las que el machismo destruye también a los hombres. Historias de hombres que no terminan de encajar en los modelos masculinos que la sociedad les propone. Que quizá por un tema generacional, quizá porque mi generación ha visto derrumbarse toda la idea de masculinidad que había en la generación anterior y tiene que inventar nuevas maneras de ser hombres. Y eso lo convierte en un tema muy, muy actual y un tema que está globalmente en terapia, digamos, hoy en día, ¿no? Yo, como dije antes, soy hijo de padres muy progresistas, pero a mi padre, que peleaba por la igualdad de los hombres y las mujeres, no le podía dar un bebé. En una discusión familiar, un hermano mío me dijo, acuérdate lo que decía nuestra abuela, que para que los matrimonios funcionen hay que tener un ojo muy abierto y otro muy cerrado. Y pronto me encontré con una frase que me ofendió profundamente,
Porque, bueno, un poco lo que uno hace con sus letras, con su periodismo, con su ejercicio, es generar conciencia propia y luego compartirla. Y esta idea del tuerto, ¿no? Esta idea del cíclope no me parece muy buena. Pero me di cuenta que mi hermano en realidad estaba defendiendo algo, en efecto, de la época de mi abuela. Cierro con esta pregunta. ¿Te hace bien, te trae bien mantener los dos ojos abiertos, es decir, romper los silencios, traer conciencia? O a lo mejor mi abuela tenía razón y mi hermano también. Me mete en un montón de líos, claro. Me doy cuenta de que me fascinan los temas que son incómodos y por lo tanto muchas veces, no solo lo que escribo, sino lo que digo incomoda. Eso es muy interesante creativamente. ¿Incomoda a tu familia, incomoda a tus lectores? Por ejemplo, ha incomodado a tiendas, ha incomodado a algoritmos, ha incomodado a periodistas frecuentemente, pero creo que también es una de las ventajas que tenemos los escritores. Una gran libertad para decir las cosas que no se están diciendo, sin ser un político, sin hablar más que por tu experiencia, ¿no? Y esa libertad he aprendido a disfrutarla. Me he dado cuenta de que es un privilegio poder hablar de lo que tú quieras. Hay mucha gente que quisiera hablar de muchas cosas y no se atreve, y si tú puedes hacerlo y ejercerlo, tienes mucha suerte, la verdad. ¿Y a ti ya te pasó? Entiendo que te fuiste a España queriendo escribir y acabaste haciendo el aseo en casas para poder sobrevivir. Bueno, pero acabé escribiendo. Pero hoy ya te dedicas, hoy llevas pan a la mesa de tu casa gracias a la escritura, más que al trapeador y la escoba. Sí debe haber una suerte de satisfacción de lo logré. España me ha dado muchas cosas. Bueno, el mundo hispano, ¿no? Porque mis lectores están sobre todo en la lengua en español y a ellos la verdad es que les debo poder dedicarme a lo que me gusta, que es contar historias. Yo nunca pensé que esto fuera un trabajo. Cuando vine a España, en realidad vine a estudiar guión, pensando que eso sí era un trabajo y que además podría de vez en cuando escribir algunos libros, ¿no? Ha sido un poco al revés. Siempre estoy como proyectos principales teniendo libros y a veces escribo algún guión. Pero la posibilidad de dedicarme a la narración en todos los géneros posibles me parece un privilegio y era mi gran deseo, ¿no? Así que pues no puedo quejarme. Leer tu obra es un privilegio y recomendaría ampliamente Y líbranos del mal, de Santiago Roncagliolo. Le agradezco muchísimo que me acompañe. Tenía ya pues algún tiempo con su novela en mi escritorio y celebro que este oficio a mí me permita entrevistarte. Santiago, mucha suerte con lo que venga y gracias por tus textos, por tu conciencia y por vivir con los dos ojos abiertos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Espero que la próxima sea en persona. Será un lujo para mí. Aquí No hay lugar común. Próximo sábado, 11 de la noche, ADN 40.